resistiendo al diablo. Díganlo conmigo, resistiendo al diablo. De eso se trata hoy el tema. ¿Cómo resistir al diablo? Y en Santiago 4, 7 al 12, el apóstol instruye a los creyentes sobre la vital importancia de someternos a Dios. Esa es la importancia hoy en día, es aprender a someternos a Dios y resistir al diablo. Y nos advierte que ser amigos del mundo es en realidad ser enemigos de Dios. Ser amigos del mundo nos convierte en enemigos de Dios. Por ello, nos hace un llamado a acercarnos a Dios con un corazón humilde. Ese es el secreto. Venir a Dios con un corazón humilde, confesando nuestros pecados y purificando nuestras vidas en Él. Eso es lo importante. Y este pasaje o estos pasajes nos van a alientar a reconocer las batallas internas y las batallas externas, ofreciendo la esperanza de que mediante la humildad y la resistencia podemos, tú y yo, alcanzar la victoria en Cristo. Solamente en Cristo seremos victoriosos, iglesia. Y nos recuerda que al someternos a Dios, Él promete ser nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tentación. De ahí es donde vienen nuestras fuerzas. Ahí es donde debemos refugiarnos tú y yo. Y la enseñanza principal es clara en estos pasajes. La verdadera victoriosa o la verdadera victoria sobre el pecado y el diablo solamente surge de nuestra sumisión a la autoridad de Dios. Es la única manera, iglesia. También se enfatiza el peligro de ser amigo del mundo y la importancia de mantener una buena relación con Dios. Es lo que vamos a estar viendo a la luz de la Escritura. Y este pasaje resalta nuestra necesidad de ser reconciliados y dependencia de Dios. Ambas son posibles. La reconciliación y la dependencia de Dios son solamente posibles gracias a la obra redentora de Cristo. Es la única manera. Es la única manera que tú y yo podemos ser reconciliados con Dios y depender de Dios. Y Cristo es el mediador que nos permite a cada uno de nosotros acercarnos a Dios. Y nos da las fuerzas, nos fortalece para resistir las tentaciones del enemigo. Y solamente en Cristo, iglesia. Solamente en Él. Y la idea principal de este sermón es clara. Es que al someternos, tú y yo, a someternos completamente a Dios y resistir al diablo, hallamos respuestas genuinas a nuestras luchas espirituales y vamos a experimentar una paz que solamente Dios puede darnos. Solamente una paz que nadie puede entender. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, la encontramos en Cristo Jesús. Y no más en Él. En nadie más. Y el propósito es explorar lo que significa vivir una vida humilde, sumisa a Dios. Y que nos conduzca esto a un arrepentimiento genuino y a una transformación espiritual. Ese es el propósito. Que seamos transformados, que seamos genuinos, que lleguemos a un arrepentimiento salvífico, renunciando en todo y dejando que Cristo Jesús opere en nuestras vidas. Y vamos a preparar, iglesia, Santiago 4, 7 al 12. Santiago 4, del 7 al 12. ¿Están listos, iglesia? Su palabra dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflígense, lamentense y lloren.
que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En esta prédica hay 3 puntos bien importantes que quiero que se lleven hoy. El punto número 1 de versículos 7 a 8 es someternos a Dios para poder resistir al diablo. No hay otra manera. Punto número 2, versículo 9 al 10, es humillarnos ante Dios. La humillación. Y punto número 3, versículo 11 al 12, es el juez real. Vamos a ver quién realmente es el juez real. Vamos a comenzar, iglesia, y vamos a entrar a la palabra de Dios. Y comenzamos con el primer versículo, Santiago 4:7. Dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Así comienza Santiago esta palabra de Dios. Y podemos ver que en el versículo 7, Santiago nos da el remedio para ser totalmente transformados. Ahí viene un remedio que tú y yo necesitamos como pecadores. Y el remedio para que nuestra vida sea renovada. Y este remedio no viene en una forma de sugerencia. O sea, Santiago no te lo está sugiriendo. Santiago nos está dando una vez más un mandato. No nos está dando una opción. Y un mandato se debe cumplir para poder lograr los resultados prometidos en el mandato. Si tú no lo cumples, no se cumple el mandato. No se va a cumplir lo que Santiago está diciendo. Y sin este mandato, el remedio jamás podrá ser experimentado y jamás serás sanado. No puedes. Por ejemplo, si tienes tú una tos fuerte por varios días y no se mejora, tú vas a ir con el doctor. El doctor te va a examinar, te va a dar un medicamento y el doctor te va a decir estas palabras. Te va a decir, debes tomar tu medicamento 3 veces al día para poder sanar. Usó la palabra debes. No te dice, bueno, Oscar, si tú quieres sanar, pues si quieres, tómate el medicamento. Si quieres, tómatelo. No. El doctor te dice, debes tomarte este medicamento 3 veces al día para que sanes. Es lo que nos dice el doctor. Y si no te la tomas, entonces esa tos se podría convertir en pulmonía, es decir, se va a empeorar tu salud, porque no hiciste caso, ¿correcto? Y en vez de mejorar, obviamente vamos en el camino de empeorar nuestra salud. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando el médico te dice, debes tomar, ¿qué es lo que vas a hacer? Obviamente, te vas a tomar el medicamento para que te quite la tos y puedas sanar. Yo no creo que nos quedar enfermos, ¿o sí? No lo creo. Entonces, no hay otra opción. Si tú quieres sanar, debes tomar el medicamento. Debes seguir la orden que el doctor te dio a ti. Si no, no sanas. Y entonces, de tal manera, Santiago nos está dando una receta a nosotros para quedar completamente sanos, para quedar completamente renovados. Y es la única manera en que tú y yo podemos deshacernos de estas actitudes mundanas. Por eso nos está dando esa receta, para deshacernos de las actitudes que no le agradan a Dios. Tú y yo somos llamados a someternos a Dios, pero hay un propósito. Santiago dice, tú y yo debemos someternos a Dios para que el diablo huya de nuestras vidas. Ese es el secreto. Ese es el propósito. Pero ¿qué realmente es someternos a Dios? ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo podemos interpretar? Vamos a ver la definición de someter. La palabra someter, en su contexto original,
habla de ser sumiso. Dice, estar o llegar a estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros o a mostrar dicha inclinación. En pocas palabras, es desear vivir en obediencia cual es demostrada en tu práctica, en tu vida diaria. Eso es someterme a Dios, poner su palabra en práctica, escucharle, obedecerle. Pero solamente mi vida va a manifestar esa obediencia o desobediencia. No hay dos. ¿Vives en obediencia o vives en desobediencia? Y es lo que nos está diciendo. Y mira lo que nos dice Primera de Pedro 5, 8 al 9. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Y nos dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente. Buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo y en sus hermanos en todo el mundo. Pero nos dice, resístanlo en fe. También nos dice Pedro algo. Entonces, Santiago y Pedro nos están aclarando que solamente en fe tú y yo podemos resistir al diablo. No hay otra. Solamente en el poder de Dios, solamente en fe. Es decir, que conectados a Dios, conectados en Dios, somos fortalecidos. El diablo no tiene la mínima oportunidad para vencer a los hijos de Dios. Él no puede meterse en ese terreno. No puede. Pero pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué no puede? Porque tú y yo no estamos operando nuestras fuerzas. No operamos en fuerzas humanas, sino que lo que marca la diferencia en esta batalla es de que nosotros peleamos con fuerzas de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Esa es la gran diferencia. Y es que tú y yo tenemos poder para vencerlo. Bajo las alas del Altísimo estamos tú y yo protegidos y estamos bajo su poder, iglesia. Y tenemos que resistir. ¿Y qué resistir? ¿Qué entiendes tú cuando alguien te dice, resiste el diablo? La palabra resistir nos habla de rechazar todo lo que el diablo te ofrece. Que no lo escuches, que no contemples lo que él te dice, sino que no le des tu vida, que no le des lugar a tu vida. Que no le permitas a él nada en tu vida. Eso es resistir. Y al estar llenos de la palabra de Dios, a contemplar la gloria de Dios, al estar sumergidos en la palabra de Dios, el diablo no tiene lugar para nada, no tiene poder. Él no puede meterse a tu cerebro, a tu vida, a tu corazón. No puede. ¿Por qué? Porque estamos completos en Dios. No nos falta nada en Dios, iglesia, pero en Él. Y al estar completamente en Dios, Santiago y Pedro nos dicen que el diablo va a huir de tu vida y de mi vida. Que el diablo se va a desaparecer completamente de tu vida. Que no va a estar allí. Porque no hay lugar, iglesia, para él. Porque tú estás lleno. Estás lleno de Dios, estás lleno de su palabra. Tu mente, tu corazón no tiene espacio para darle lugar al enemigo. No tiene espacio para mentira, solamente tiene espacio para verdad. No tiene espacio para tiniebla, solamente la luz. Pero tienes que estar, ¿qué? Lleno de Dios. Mira lo que nos dice Lucas 4:13. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Iglesia, Jesús venció las tentaciones del diablo. Él las venció. Al hacerlo, el diablo, ¿qué pasó? Huyó. Todas las tentaciones que Jesús venció, el diablo huyó. El diablo jamás pudo tentarlo. ¿Por qué? Hay algo importante, iglesia, porque Cristo estaba lleno de la palabra de Dios.
Todas las respuestas de Cristo, cuando el diablo le dijo, le presentó tentaciones, Cristo ¿con qué contestó? Con pura palabra de Dios. No respondió humanamente, no respondió con su inteligencia, Él respondió con la palabra de Dios. Él peleó la gran batalla con la palabra de Dios. Y el diablo huyó. El diablo ya no se quedó allí. Y por eso es importante que todos los días estemos tú y yo sumergidos en la palabra de Dios, sumergidos en oración, iglesia, sumergidos en actos de alabanza. Es la única manera, someternos a Dios, someter toda nuestra voluntad, hacer tu voluntad, hacer mi voluntad a un lado y aceptar la voluntad hermosa de Dios para tu vida y para mi vida, iglesia. Y cuando el diablo venga a querer poner cosas en tu cabeza, que te diga, tu esposa no te ama, tu esposo no te ama, nadie te ama, estás fea, estás feo. Cuando el diablo venga, porque viene a hacer esas cosas, porque quiere destruir, quiere robar, pero él va a huir de ti. ¿Por qué? Porque tu mente no tiene espacio, tu corazón no tiene espacio, no puede penetrar, no puede entrar a ti, y el diablo huye de ti, así como huyó de Cristo, porque tú lo vas a pelear con palabra de Dios. Tú lo vas a pelear con las fuerzas de Dios. Tú no lo vas a pelear con tu sabiduría, porque te va a cachetear. Te va a derrotar así. Tú no puedes en tus fuerzas, iglesia. Y por eso Santiago sigue dándonos mandatos para poder vencer al enemigo. Mira, Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Entonces Santiago sigue dándonos mandatos para pelear este enemigo, para pelear este león rugiente que quiere devorar a los hijos y a las hijas de Dios. Te quiere robar las bendiciones, te quiere robar todo lo que Dios te está dando. Y Santiago, en un lenguaje figurativo, dice, limpien sus manos, purifiquen sus corazones. Este lenguaje representa arrepentimiento. Es lo que te está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es lo que Santiago nos está diciendo. Y esto era parte del sistema de cultos en el Antiguo Testamento. Y Santiago se está refiriendo a Éxodos 19:22. Mira lo que nos dice aquí. Dice también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. O sea que Dios no rechaza al arrepentido. Tú vienes en arrepentimiento, Dios te acepta en arrepentimiento. Y debemos saber que no podemos acercarnos a un Dios santo, a un Dios vivo, bajo la influencia del diablo. No podemos, iglesia. No puedes venir. Él te va a rechazar. Él te va a rechazar. Dios te va a rechazar. No puedes venir de esa manera. Tenemos que acercarnos a Dios. Y dice Santiago, y Él se acerca a ustedes. Santiago nos dice eso. Entonces, este mandato no es opcional, iglesia. Tú tienes que venir a los pies de Cristo. ¿Por qué, iglesia? Porque es algo necesario. Es algo que los hijos y las hijas de Dios tenemos que hacer, iglesia. No lo puedes dejar en opción. No lo puedes dejar pues, cuando yo tenga tiempo, cuando yo quiera, cuando yo pueda. Hay otras cosas más importantes en mi vida. De eso no se trata, iglesia. No podemos ser personas de doble ánimo, nos dice Santiago. No seas de doble ánimo. Es decir, ¿qué nos quiere decir Santiago con eso? Es fácil, iglesia. Nos está diciendo que tú y yo no podemos servir al diablo y no podemos servir a Dios. Eso se llama doble ánimo. O sirves a Dios o sirves al diablo. Pero no podemos vivir complaciendo la carne. No podemos. A la misma manera, no podemos intentar de tener una relación con Dios. No puedes. Dios es un Dios celoso, iglesia.
Dios es un Dios celoso que requiere de todo nuestro corazón. Dios no quiere un corazón parcial. Él no quiere la mitad de tu corazón. Él no quiere un pedacito de tu corazón. Él quiere todo. Que tú lo alabes en espíritu y en verdad. Eso es lo que requiere Dios, iglesia. Entonces nos tenemos que acercar a Dios para venir a Él y pedirle perdón. Pídele perdón. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentimiento, cercanía a Dios significa vivir una vida de devoción. Que esto establece compromiso con Dios. Una vida de devoción establece compromiso con Dios. Es servirle. Es alabar su nombre el resto de nuestras vidas. Comprometidos a servirles por toda la eternidad. Por todo el resto de nuestra vida, iglesia. Y tenemos la certeza que Dios no nos va a rechazar. Tú ven ante Dios, tú pídele perdón, tú arrepiéntete, Dios no te va a rechazar. Es garantizado. Podemos acercarnos a Dios con toda la confianza que por medio de Cristo y solamente en Cristo Dios abre acceso. Cristo abrió el acceso a Dios. Tú no lo abres. Cristo lo abre. Tú no tienes ningún poder para abrir acceso a Dios. Absolutamente nada de poder. Pero Cristo removió la cortina. Removió las barreras. Removió el estorbo. Éramos enemigos de Dios. ¿Y qué removió Cristo? El pecado. La enemistad, iglesia. Y tienes que entender, tienes que venir a Dios en total arrepentimiento. No hay otra manera. Hebreos 7:19 dice, pues la ley nada hizo perfecto. Hablando del Antiguo Testamento. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Quién es nuestra mejor esperanza, iglesia? Sabemos que antemano que nuestras fuerzas jamás vamos a poder vencer al diablo. Nunca, iglesia. Él se dedica a intentar, a destruir y alejarnos de Dios. Acuérdense, el diablo antes era un ángel, ¿se acuerdan? ¿Era un ángel? Un ángel que se opuso a Dios. Y no nomás se opuso, iglesia, sino también sedujo un tercio de otros ángeles. Este es el poder que tiene. De tal manera, él va a intentar a seducirte a ti para alejarte de Dios. Si él sedujo un tercio de los ángeles, ¿tú crees que no puede seducirte a ti? ¿En tus fuerzas? ¿En tus debilidades? ¿Sin Cristo, sin Dios? Claro, claro que puede hacerlo. Y por eso tenemos que vivir. Tenemos que venir a Dios y permanecer en Él. No es que vengas un día con una oración, Señor, te acepto, tú eres mi Salvador, tu oración y se acabó. Ya soy salvo. No, señores. Es venir a Dios y permanecer en Él. De eso se trata. No hay otra manera para vencer al enemigo. El diablo no es una persona débil. No es una persona débil. Tiene poder. Sí, tiene poder. Pero iglesia, recuerda, ese poder no existe con sus hijos ni con sus hijas. El diablo no tiene poder con sus hijos, no tiene poder con sus hijas. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció. Él ya está vencido, Él ya está derrotado. No tiene oportunidad con los que están en Cristo. Ese es su poder. Y por eso, iglesia, debemos correr a Cristo. Debemos correr a Cristo en arrepentimiento. Y no solamente correr a Cristo, sino pararnos firmes en contra del enemigo. Iglesia, esto realmente es un asunto serio. No es un asunto donde nos debe causar tal vez entretenimiento, ¿verdad? Una historia que no puede suceder,
o algo que lo vemos lejano. No, iglesia. Esto es un asunto de suma importancia. No es algo que se debe tomar a la ligera. Y por eso sigue Santiago 4 de 9 al 10. Dice, aflíjense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Ahora vamos a ver que Santiago hace un énfasis con la palabra que son percibidas como negativas, claro, pero en el contexto correcto, si las analizamos ahorita, vamos a ver que Santiago está usando las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque tú, imagínate, te dice, aflíjate, lamenta, llora, que tu risa se convierta en lamento y tu gozo en tristeza. O sea, tú puedes tomarlo de un contexto negativo. Y puedes estar preguntándote, Santiago, espérate. O sea, ¿cómo que yo debo afligirme? ¿Cómo que yo debo llorar? Santiago, ¿cómo es que yo debo lamentarme? ¿Cómo que mi risa se debe convertir en lamento y mi gozo en tristeza? Santiago, soy hijo de Dios. Debe haber gozo, debe haber regocijo en nosotros. Los cristianos hay regocijo, hay gozo, Santiago. O sea, ¿qué te pasa? Dios ya cambió mi lamento en danza. Porque eso dice su palabra. Salmos 30:11 dice, tú has cambiado mi lamento en danza. Entonces, Santiago, ¿estás en contra de Dios? ¿Estás en contra de su palabra? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás contradiciendo tú la palabra de Dios, Santiago? ¿Podría ser eso? Él está hablando de algo que debe suceder en la vida de un creyente. Estas palabras en su contexto habla de un arrepentimiento, iglesia. Por eso está usando esas palabras. No es que Él esté en contra de Dios, ¿sí? Sino que nuestro pecado, fíjate, escuchen, observen. Nuestro pecado ante un Dios santo debería quebrantarnos, debería hacernos sentir miserables, rotos, tristes, como que estuviéramos de luto. Por eso usa esas palabras. Porque el pecado debe producir eso en nuestras vidas: lamento, tristeza, miseria. Y por eso las usa. El pecado no debe dejarnos vivir sin afecto, iglesia. No podemos vivir en alegría. No podemos vivir celebrando. No podemos vivir una vida pecaminosa como si nada ha pasado. Por eso Santiago te dice, llora, aflíjate, quebrántate. Y esa debe ser nuestra respuesta. El pecado no debe seguir en una vida de un cristiano. El pecado no debe dejarte seguir igual, iglesia. Deberías sentirte como si ha sucedido la peor tragedia en tu vida, iglesia. Que te sientas lo peor de lo peor cuando tú pecas. Que te quebrantes, iglesia. Iglesia, es mejor llorar ahora y ponernos bien con Dios que llorar después y no poder ponernos bien con Dios. Porque, iglesia, vamos a llorar. Pero la pregunta es, ¿en dónde quieres llorar? ¿Quieres llorar aquí, donde Dios te da la oportunidad de arrepentirte? ¿O te quieres llorar todos los días en el juicio eterno? Porque ahí va a haber, ¿qué? Vamos a llorar siempre. Va a haber sufrimiento, dice su palabra. Y todos los días, cada día, cada instante de tu vida, vas a estar llorando en el infierno. Y por eso Santiago dice, despierta. No te puedes sentir de esa manera en un estado pecaminoso. Llora, quebrántate, que tu risa se convierta en lamento. ¿Por qué? Porque no te puedes sentir igual. No puedes andar igual, no puedes andar de la misma manera celebrando. No. Debemos sentirnos con gran tristeza. Mira lo que dice Juan 16:20, iglesia. Esto está bueno. Dice, en verdad les digo
que lloren y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Cuándo te vas a convertir? ¿Cuándo se va a convertir tu tristeza en alegría? Cuando estemos en Él, en su presencia. Y dice, el mundo ahorita celebra, el mundo ahorita está alegre. Déjalos, pero tú llora ahorita, tú quebrántate ahorita, tú siéntete en miseria total ahorita por tu estado pecaminoso. Pero arrepiéntete, ¿para qué? Para que vivas una vida eterna en alegría. Lucas 6:25 dice, ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque porque se lamentarán y llorarán. Es lo que está diciendo Santiago. La verdadera felicidad es cuando estamos bien con Dios, iglesia. No hay una felicidad mayor que esa. La única manera de ser feliz es llegar a un arrepentimiento salvífico, genuino. Arrepentirnos de todos nuestros pecados. En ese momento nuestro corazón es cambiado, iglesia. Es cambiado. Se remueve la enemistad con Dios y ya no tenemos tristeza del pecado. ¿Por qué? Porque somos perdonados, iglesia. Porque nos arrepentimos, porque nos alejamos, porque vivimos una vida diferente. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Wow. Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow. Dios es bueno, iglesia. Mira lo que nos está diciendo Santiago. No vivas con falsedad. Todo cristiano que debe vivir feliz, todo cristiano. ¿Qué te dicen? Ven, prueba a Cristo para que seas feliz. Ven, conviértete en cristiano para que seas feliz. ¿Es cierto eso, iglesia? ¿Hay pura felicidad en nuestra vida? ¿Hay puro regocijo? ¿Hay pura celebración? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y en un estado pecaminoso, el verdadero cristiano es quebrantado. ¿Qué dijo Santiago? Estamos de luto. No podemos estar contentos, iglesia, porque le hemos fallado al gran yo soy. Porque le hemos fallado a un Dios perfecto, a un Dios santo. Pero en el momento, iglesia, que tú y yo nos arrepentimos, que dice que viene el verdadero gozo, que somos llenos de gozo, que somos llenos de paz, que somos restaurados, que nuestra relación es restaurada en Cristo, restaurado en Dios. Hay una filosofía hedonista, iglesia, que está en este mundo, y su filosofía es esta. Dice, come, bebe y sé feliz, porque mañana moriremos. Esa es su filosofía de ellos. Y muchos cristianos quieren adaptar esta. Esta no es nuestra cosmovisión, esta no es nuestra visión. Esta vida trae juicio de Dios. Trae juicio de Dios. Su filosofía debemos rechazarla nosotros. Iglesia, quiero que entiendan, iglesia. No hay mejor gozo que estar bien con Dios. Eso de que come, bebe, que porque disfruta, anda de fiesta, que porque mañana vamos a morir. Eso no existe en nosotros. No existe. Nuestro verdadero objetivo como humanos, como cristianos, es estar bien con Dios. No seamos cristianos, iglesia, que queremos abusar de la gracia de Dios. Hay cristianos abusadores de la gracia. Quieren abusar de la gracia. Quieren abusar del perdón de Dios. Quieren abusar de las misericordias de Dios. Y eso no se puede hacer, iglesia. Porque somos llamados, somos mandados a humillarnos. Humillarnos en la presencia del Señor y Él nos exaltará. Pero solamente si nos humillamos. Y la palabra humillarnos en griego está hablando de que tú y yo, que no exista sujeción,
que no exista oposición, sino que toda nuestra confianza esté en la gracia de Dios. Que nosotros vengamos y nos humillemos ante Él, entregándole todo lo que somos. Y si Dios le da gracia al que se humilla, es lo que dice, que Dios le da gracia al que se humilla. Entonces, iglesia, la única forma de recibir su gracia es humillándonos. No hay otra. Dice que Dios le da su gracia al humilde, al que se humilla. ¿Quieres recibir su gracia? Humíllate. Segunda de Crónicos 7:14 dice: y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero dice aquí, y se humilla mi pueblo. O sea, que tenemos que humillarnos, invocando su nombre, orando, cuando busquemos su rostro. Y volvemos a su camino. Y dice que, entonces yo los escucharé desde el cielo. Pero ¿qué tiene que pasar, iglesia, para que Dios nos escuche? Te tienes que humillar, te tienes que arrepentir. Dios no escucha las oraciones del pecador. Él escucha la oración del pecador arrepentido, no de un pecador sin arrepentimiento. Él no las escucha. Y es bíblico, aquí está su palabra. Tienes que ser un pecador arrepentido. Y dice, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré tus pecados y sanaré la tierra. Pero tienes que venir en arrepentimiento, iglesia. Y somos recordados que nuestro crecimiento espiritual no viene por sí mismo, iglesia. No viene nomás por un deseo. Las fuerzas para vencer al enemigo no vendrán de mí, no vendrán de ti. Toda victoria espiritual y todas las fuerzas para seguir adelante vienen ¿de quién, iglesia? De Cristo. Pero solamente si nos entregamos a Él. Ahí se produce el verdadero cambio, iglesia. En comunión con Dios es donde viene el verdadero cambio. En comunión con Dios podemos vivir todos bien. Se incrementa el amor fraternal y también se van los pleitos. Porque hay un amor diferente en nosotros. Y de tal manera podemos deshacernos de las guerras y los conflictos que viven dentro de estas personas. Eso lo vimos en Santiago, versículos antes. Las guerras y los conflictos. Y somos recordados en el versículo 1, capítulo 4. Ahí nos indica de dónde vienen las guerras y los conflictos. Y todo el capítulo 4 habla precisamente de ese problema. De ese gran problema dentro de las iglesias también. ¿Y el problema cuál es? ¿Qué nos dijo Santiago? Que el problema son las pasiones que luchan en contra de nosotros. ¿Cuáles eran? ¿Qué dijo? Envidia, orgullo y las malas intenciones. Ese es el problema de nuestra vida. Y el versículo 7 nos da la solución, iglesia, del problema. ¿Qué dice? Sométanse a Dios para resistir al diablo. Es la solución. No hay otra solución. Si no nos sometemos a Dios, seguiremos sin cambio. Nuestra actitud no será moldeada para agradar a Dios. Vamos a vivir, iglesia, agradando al mundo y no a Dios. Porque no has sido transformado, no has sido transformada, no has sido moldeado. Mira lo que nos dice Santiago 4:11. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Al estar hablando mal de tus hermanos en Cristo, o nuestros hermanos en Cristo, sabemos que no está bien. Y incluso realmente no nomás de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero realmente de cualquier persona. Nos está enseñando su palabra que no es algo bueno, que no es algo cristiano. Pero Santiago nos da un mandamiento también aquí. Puros mandamientos, puros mandatos nos está dando Santiago. ¿Y qué nos dice? Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Una vez más,
vemos que Santiago no nos da una opción, sino nos está dando un mandato. Nos está dando indicaciones que esto debe parar y que debe parar hoy. Y que no es cuando nosotros quieramos, sino es hoy mismo. Entonces, yo no puedo seguir con ataques verbales, porque de ahí vienen las guerras y los conflictos. Murmuraciones, burlas, rumores, chismes, etcétera. De ahí vienen las guerras y los conflictos. Y esta actitud, con esta actitud, el único objetivo es destruir la persona, destruir su reputación y poner las personas o el pueblo en contra de ellos. Es lo único que sucede. Y debemos acordarnos que los hijos y las hijas de Dios no destruyen con palabras, iglesia. No estamos llamados a destruir con palabras, sino somos nosotros obedientes a las enseñanzas de Cristo, poniendo en práctica lo que aprendimos de Él. A eso estamos llamados. Y Cristo dice esto, dice, ames a tus enemigos. ¿Sí o no? ¿Sí o no dice Cristo eso? Ama a tus enemigos. También nos dice que debemos construir nuestra casa sobre la roca y no la arena. ¿Sí? El que viene a mí, dice Cristo, el que viene a mí escucha y pone en práctica lo aprendido. Eso lo dice Cristo en los evangelios. Al hablar mal de los hermanos, estamos de alguna manera hablando mal de la ley. Eso nos dijo Santiago en el versículo 11. Dice, el que habla mal. Ahora, en griego la palabra habla mal significa traidor, murmurador, difamador. Eso es lo que significa hablar mal. Y eso es en lo que nos convertimos cuando seguimos con esa actitud mundana. Nos convertimos en difamadores, murmuradores y personas de traición. ¿Por qué? Porque quebrantamos la ley de Dios, iglesia. ¿Por qué? Porque estamos juzgando, iglesia. ¿Por qué? Porque estamos criticando. ¿Y por qué? Porque no somos hacedores de su palabra. Por eso es que nos convertimos en eso. Y es muy probable que Santiago esté refiriéndose a la ley Levíticos 19:16, que dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Es muy seguro que esté refiriéndose Santiago a esta ley. Las personas que están actuando en contra de la ley se sienten que están por encima de la ley, la ignoran, la hacen a un lado porque se creen superior. Esa es la única manera que tú y yo no le hacemos caso a una ley, porque nos creemos que estamos encima de la ley. Y ellos creen que son los jueces para juzgar a los demás. Es decir, al juzgar la ley, estamos intentando de pretender que somos Dios. Es lo que creemos. Es lo que creemos. Dios dio la ley y por lo cual Él es el único que puede juzgar tal ley, porque Él la dio. Así que la primera razón principal por lo cual no debemos juzgar a nuestros hermanos es, si lo hacemos, nos estamos convirtiendo en jueces de la ley. Es el punto principal. Al juzgar, tú y yo nos convertimos en jueces de la ley. Y adivina qué, iglesia, ese no es nuestro papel. No es nuestro papel. A nosotros no nos corresponde ser jueces de la ley. Santiago 4:12 dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Ahí está. Santiago nos está diciendo y concluye con este tema, dejándonos saber que solamente hay un dador de la ley y un juez de esa ley. Uno solo. Y que no es cualquier juez. No es cualquier dador de ley. No lo es. Sino que solamente este juez tiene el derecho absoluto de juzgar y nadie más puede tomar el lugar de este juez.
Y que este derecho solamente le pertenece a quién, iglesia, a Dios. Es el único que nos puede juzgar. Este juez tiene poder. ¿Para qué? Para destruir y para salvar. Ese es nuestro Dios poderoso. Nosotros no estamos en ninguna posición para primeramente salvar a nadie, ni a destruir a nadie. No tenemos poder absoluto. Segundo, tú y yo jamás podemos otorgar salvación. No podemos, iglesia. Entonces, a luz de este argumento, a luz de lo que estamos viendo, es importante que notemos que Santiago no está prohibiendo de nuestro discernimiento escuchen, con la finalidad de no ser engañados por falsos maestros, porque él dice, pues no juzgues. Pero hay que saber usar nuestro discernimiento, iglesia. Y no está hablando de que no uses tu discernimiento con estos maestros falsos. Pongan atención. A ellos sí debemos exponerlos. Debemos advertirle al pueblo que están en peligro. Y que si ellos siguen en estas enseñanzas falsas, que van a ser destruidos. Claro, ahí es el discernimiento. No es que estés juzgando a ese predicador. Pero tú estás usando tu discernimiento para bien. Para cuidar una alma. Para advertir una alma. Igualmente podemos usar nuestro discernimiento para ¿qué dice la palabra? Para exhortarnos mutuamente. Es que como ya no puedo juzgar, ya no puedo decirle a un hermano que está mal. Claro que lo podemos hacer. Porque estamos llamados a exhortarnos. ¿Sí? Y todo pastor necesitamos practicar los dones espirituales para juzgar de una manera distinta también, iglesia. Todo pastor debe juzgar las necesidades, las carencias morales y espirituales de la iglesia. Yo debo juzgar eso también, ver las necesidades de la iglesia. Pastor, es que se convierte en juez de la ley. No. Estamos cuidando la grey, iglesia. Estamos cuidando el pueblo de Dios. Y como pastor tenemos una gran necesidad de ejercer la disciplina eclesial para la salud de la iglesia también. Por eso hay discernimiento. Y tú también, no nomás el pastor, iglesia, pero tú también puedes ayudar a tu hermano o a tu hermana. Pero la diferencia, iglesia, de ayudar es que tú y yo no tenemos el derecho de juzgar sus vidas, que es totalmente diferente. Es muy diferente. Pero sí podemos hacerle el bien. Sí podemos evitarles un mal. Tu deber y mi deber como cristianos es funcionar de esa manera. Acordémonos, iglesia, lo que no debemos hacer es examinar la vida del hermano o de la hermana y pasarla por nuestra máquina de rayos X y intentar de nuestro don de sospecha escanearlas y sentenciarlos a ellos y luego comunicar nuestra sentencia a otros hermanos y hermanas y no a ellos. Eso se convierte en chisme. Hay que saber cómo usar el discernimiento, iglesia. Si yo estoy hablando con esta persona, mi deber es dejarle saber lo que yo creo a él o a ella y no ir con los hermanos en Cristo. Mira, es que esta persona está así, está. No, de eso no se trata. Eso no es nuestro lugar. Nosotros no sentenciamos a las personas. Por eso al final Santiago dice, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y la respuesta es, no somos nadie para juzgar. No somos nadie. Entonces, primero, iglesia, tenemos que fijarnos en la viga que está en nuestros ojos. Tu viga, mi viga, antes de querer observar la vida de alguien más, antes de querer sentenciar, antes de querer juzgar. Y sí, iglesia, el discernimiento es vital y es necesario para no destruir al hermano, para no criticar al hermano, para no condenar, sino es para ayudar, para comprender, para levantar al hermano y a la hermana en Cristo. Para eso es nuestro
discernimiento. Para eso es nuestro entendimiento, iglesia. Entonces, de esa manera sí podemos hablar. Pero no para destruir, iglesia. Tú y yo no somos jueces. Dios se encarga de decirle culpable al que Él crea que es culpable. Inocente al que Él crea que es inocente. Pero tú y yo, tú no sabes quién es salvo, quién no es. No lo sabemos, iglesia. Iglesia, la esencia del mensaje de Santiago es que debemos vivir en humildad y sumisión a Dios, que conduce esto a un crecimiento espiritual y una armonía comunitaria, porque es lo que hace. Estamos todos en paz. Y al resistir al diablo, buscar la presencia de Dios y practicar la humildad genuina, los creyentes encuentran ¿qué, iglesia? Encontramos las fuerzas para vencer al pecado y para no ser influenciado por el enemigo. Como aplicación, iglesia, estamos llamados a autoexaminar nuestra vida, evaluar nuestra vida. ¿Qué es lo que predomina mi orgullo? ¿Qué es lo que me hace sentir orgulloso? ¿Qué es lo que me está dirigiendo? ¿Es el diablo? ¿No es el diablo? ¿Qué está infiltrando mi vida? Y vengamos ante Dios y pídele a Dios que te revele tus actitudes malignas, tus pensamientos malignos, que Dios te ayude a rechazar todo eso, pero que vengas en arrepentimiento. Es la única manera, iglesia. Es la única manera. Número 2, estamos llamados a orar y arrepentirnos. Orar y arrepentirnos, porque eso es lo que nos dijo la palabra de Dios. Vengan en súplicas de oración, vengan en súplicas de adoración. Y por último, estamos llamados a humillarnos ante Dios. Humillarnos ante Dios. Es decir, que debemos dejar que seamos edificados por la palabra de Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo, que seamos reconciliados con Dios, que tengamos un compromiso con Dios, que tengamos una vida de devoción para estar conectados todos los días con Él. Y así, iglesia, sometidos a Dios, comprometidos a Dios, les garantizo yo, por la palabra de Dios, que el enemigo no tendrá lugar con ustedes. Él no los va a vencer. Él no puede con las hijas y las hijas de Dios. Él no puede con ustedes, porque ustedes están cubiertos, protegidos, pero solamente si vienen a Cristo, si vienen a arrepentimiento, si deshaces esa vida que no le agrada a Dios, ya deja de estar jugando al cristiano. Ya deja de estar creyéndote salvo y nunca amar a Dios, nunca venir a sus pies, iglesia. Un salvo tiene sed de Dios. Un salvo desea a Dios. Un salvo desea comunión. Un salvo tiene hambre de Dios, iglesia. Ponte bien con Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete, iglesia. Entrégate a Él. Y te garantizo que tu vida cambia. Te lo garantizo, no en mi poder, en el poder de Dios. Es la única forma que yo te puedo garantizar que tu vida va a cambiar, en Él. Vamos a pararnos, iglesia, para orar.